Sí servimos a Dios, pero porque ves bueno y todo. Pero cuando hay quebranto, cuando has pasado crisis, problemas y ves que tu vida no pasa de ahí, que no sirve para nada, ahí dice Dios, ahí es donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en los peores momentos. Sí, cuando todo se ve bien, Dios no manifiesta. Dios manifiesta en el peor momento de nuestra vida. Sí, ahí es donde Dios llega. Así que Dios está para nosotros. Dios no nos rechaza. Dios siempre está para nosotros. Recuerda a Pedro, por ejemplo. Pedro le dice al Señor: no te voy a negar, voy a morir por ti si es necesario. ¿Verdad? Pedro bien dice: moriré por ti si es necesario. Pero a la primera le dice: no lo conozco. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no lo rechazó por eso. Jesús no rechaza. Jesús no rechaza al que se quebranta. Pedro después de eso fue a llorar. Se fue a llorar después de lo que reconoció. Dijo: wow, ¿qué hice? Después que le prometí que iba a dar mi vida por él, ahora solo porque me preguntan si andaba con él, lo niego. Él se quebrantó. Por eso al resucitar Jesús fue a Pedro. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ir a Pedro, ¿verdad? Para decirle: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Le hizo las 3 preguntas. ¿Para qué? Para ver si se quebrantaba. Y cuando Pedro se quebranta, Jesús le dice: tú vas a ser la cabeza de la iglesia. Tú, ¿verdad? Jesús lo usó para. ¿Por qué? Porque vio el quebranto de él. Aunque le había fallado, Jesús no lo rechazó. Jesús no dijo: ¿para qué me negaste? No, Jesús corrió a él. Él no corrió a los que no lo negaron, él corrió al que lo negó. ¿Te das cuenta? Cuando hay quebranto, cuando pasa el peor momento, es donde Dios se acerca. Los otros estaban tranquilos. Yo no lo negué, creí en él y todo. Nunca llegó Jesús con ellos. Pero con aquel que dijo: no lo conozco, no sé quién es. Pero luego dice que se fue llorando. Se fue llorando diciendo: ¿qué hice? Cuando Jesús resucita, al primero que se acerca es a él. A decirle: Pedro. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza. Dios no rechaza. Dios se acerca al quebrantado. David, cuando falló con Betsabé, también se quebrantó. Escribió un capítulo completo de Salmos sobre su falla que había hecho. Y le dice al Señor: corazón contrito y humillado no rechazas tú, Señor. ¿Verdad? Porque él se había humillado delante de Dios. Entonces él sabía, por eso un corazón contrito y humillado no rechazas tú, Señor. Porque él no rechaza a aquel quebrantado de corazón, aquel que se humilla. Dios siempre está ahí. Jesús no rechaza. No importa lo que hayamos pasado, Jesús no rechaza. Recuerda a la mujer adúltera cuando llegó. Cuando llegó, Jesús no la rechazó. No dijo: sí, apedréenla porque es pecadora. Porque era la ley. Esa era la ley antes. Pecaba, fornicaba con alguien, a pedradas tenía que morir. Iban todos ahí a apedrearla. Y dicen: vamos a apedrear, pero la llevan a Jesús. Dijera: ay, para que Jesús nos ayude a darle más pedradas. Pero Jesús no hizo eso. ¿Qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué dice la palabra? Que dicen todos empezaron. Cuando Jesús se voltea a ver, nadie había allá. Todos se habían ido porque se creían santos, pero eran más pecadores. Y aquella, aunque era pecadora, Jesús no la rechazó. Le dice: vete, ya no peques más. Fue lo único que le dijo: vete, ya no peques más. Jesús no rechaza. Así que no importa lo que has pasado, lo que has vivido, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, el Señor no te ha rechazado. El Señor sigue estando ahí. Sí, porque el problema no es que estés quebrado. El problema no es que estés rechazado. El problema es que escondas lo que estás pasando. Ese es el problema. Ahí Dios no puede hacer nada. Sí, porque no es problema. Para Dios no es problema cuando tú estás pasando una enfermedad, una crisis, un problema, lo que sea. El problema es que tú lo escondas. Porque ahí es donde Dios no puede hacer nada. Cuando tú escondes lo que está pasando. Por eso Dios llama siempre. Por ejemplo, cuando llama que oremos por alguien. Por eso la persona tiene que decir lo que está pasando. Porque eso es sinceridad. Y ahí es donde Dios se manifiesta. Pero tal vez alguna vez has visto a alguien que dice: ore por mí, pastor, estoy pasando algo. Ahí no se manifiesta Dios. Lo hacemos, sí. Oramos porque, pues, ¿verdad? Debemos orar, pero sabemos que nada va a suceder.
Sí, porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice, si confesares con tu boca. Sí, pero muchas veces no. El Señor sabe, perdóname, Señor. El Señor sabe, pastor, solo ore por mí. No pasa nada. No, tienes que confesar. Sí, porque muchas veces hay cristianos sí que, ¿verdad? El Señor sabe. Si no te atreves a confesarlo, no hay nada. Cuando te atreves a confesar es porque estás siendo sincero. Y eso ve Dios, hay un quebranto en tu vida que quieres cambiar. Muchos no reciben sanidad, muchos no reciben la oración o el milagro que están pidiendo porque fingen que están fuertes, fingen que todo está bien, cuando por dentro están pasándola mal. Fingen, no, yo soy fuerte, no, gloria a Dios, todo bien. No, y al rato, ahí todo muerto, ¿verdad? O sea, ahí no trabaja Dios, porque estás fingiendo algo que no. Dios trabaja donde no escondes lo que estás viviendo. O sea, cuando digo eso no esconde, no me refiero que vayas a donde quiera que vas. Ay, estoy enfermo. No, eso no se refiere a eso, ¿verdad? Porque no vas a ir, voy a ver a todos ahí en el trabajo, van a ir. Estoy pasando esto. No se refiere a eso. Que no lo escondas delante de Él cuando Él quiere hacer el milagro. Cuando Él va a hacer el milagro, no digas, no, estoy bien. No, ¿verdad? Porque a veces pasa. A veces pasa en las iglesias, aquí no, pero allá en mi país. ¿Verdad? Pasa que hay están enfermos, pero y hacen el llamado para que oren y no pasan. Van a ver que estoy enfermo. Si paso, van a decir que está enfermo y no quiero que sepan. Aquí no pasa, eso pasa allá, ¿verdad? Pero por eso no sucede el milagro. Aunque dicen, están allá en la banca atrás y dicen, el Señor sabe, sáname. Dios no lo sana. ¿Por qué? Porque hay un llamado que tienes que acercarte, ¿sí? Y cuando nos quedamos allá, sabemos que Dios sabe, pero no queremos que nos vean. No queremos que vean lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios se acerca al que no esconde, ¿verdad? Entonces el problema no es que estés enfermo. El problema es que escondas la enfermedad. El problema no es que estés pasando una crisis, el problema es que la escondas. Sí, porque ¿quién te va a ayudar si nadie sabe? Dios sabe, sí lo sabemos que Dios sabe, pero Dios nunca ayuda a alguien sin que abra los labios. Muchas veces creemos eso, es que Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe mi necesidad. Pero recuerda esto, todos sabemos a Job, ¿verdad? De Jacob, ¿verdad? Todos creo que sabemos aquí quién fue Job. Fue un hombre de Dios, fue un hombre que Dios lo escogió, que desde el vientre aún lo escogió, porque dice allá, el profeta dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, ¿verdad? Fue un hombre que Dios amaba. Pero un día, cuando se desaparece José, ¿qué pasa? Le dicen los hijos, tu hijo se lo comieron los animales. ¿Qué dijo Jacob? Ahora voy a llegar llorando hasta la tumba. Fue las palabras de Jacob. ¿Qué pasó? ¿José estaba muerto? No. Pero él siguió llorando todo el tiempo. Simplemente por no decir Señor, hablarle al Señor y decir Señor, ¿es cierto lo que está pasando? No, lo que él declaró fue, voy a llorar hasta mi muerte. Lo que declara sucede. Dios amaba a Jacob. Dios podía llegar y decir, Jacob, no llores, eres mi hijo, tu hijo vive, o no. ¿Verdad que por lógica lo vemos de esa manera? Por lógica podríamos decir, pues sí, Dios lo amaba, Dios hablaba con él, pero nunca le dijo que dejara de sufrir porque su hijo vivía. No se lo dijo. ¿Por qué? Porque Jacob nunca abrió los labios al Señor y decía, Señor, ¿es cierto esto? Él solo creyó lo que sus hijos habían dicho, ¿verdad? Tú no creas lo que dice el vecino, cree lo que Dios dice. No creas lo que dicen los demás que no sirves para nada. Créele a Dios que Dios te puede hacer una joya preciosa. Dios te puede hacer algo importante. Dios no sana al que se niega, Dios sana al que se entrega. Por eso dice 1 Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos, dice, si confesamos nuestros pecados. Está en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios sabe, pero Dios así es. ¿Qué podemos hacer?